en alianza conjunta con la Cámara Colombiana del Libro y la Fundación El Malpensante, un espacio en el cual nos hemos convocado muchos del sector editorial para hablar de la edición como una voz alternativa y también para fomentar que Colombia lea a los autores, editores colombianos. Hoy hemos decidido empezar este espacio con Colombia lee al Malpensante, una revista de 24 años de existencia en el país. Los invitados hoy son Daniel Diniski, editor de Ediciones La Flor, fundador, editor de Quino y de Mafalda. Ustedes conocen bien este autor y sus personajes. Andrés Hoyos, evidentemente fundador del Malpensante, escritor y editor, y la conversación maravillosa va a ser guiada por Juan David Correa, hoy que nos acompaña de manera muy especial, director literario de Planeta. Así que yo simplemente los invito, mi nombre es Diana Castro, directora ejecutiva de la Fundación Malpensante, bienvenidos. Juan David, el salón es todo tuyo. Gracias, Diana, y por supuesto gracias a Daniel Divinsky por aceptar la invitación y a Andrés, obviamente. Creo que son dos editores y dos personajes de la edición latinoamericana que seguramente tendrán muchas cosas interesantes que decirnos. Hace 24 años, que es un poco la propuesta de esta conversación, me estaba recordando esta mañana, porque me gusta recordar las cosas que pasan a través de los libros o de las revistas. Yo era un estudiante de literatura y me enteré que iba a salir una nueva revista. En ese momento, en la Colombia de ese momento, lamentablemente la cultura y la información cultural estaba en manos de secciones de los diarios que habían cambiado radicalmente su enfoque a hacer secciones de entretenimiento. Así que la orfandad que había era muy grande y creo que el Malpensante vino a llenar un vacío que en ese momento había en Colombia. Buenos días para Andrés, buenos días Daniel, ¿cómo están ustedes antes de que entremos en materia? Buenos días. Aquí ya es tarde, pero es la diferencia horaria, pero bien en general. Muy bien. Y yo estoy bien, aquí sí son las 11 de la mañana, estamos muy cerquita unos de otros y bueno, aquí estoy disponible. Bueno, antes de entrar en materia y hablar de la revista, yo les quería hacer una pregunta general en un tiempo en donde la desaparición de muchas revistas literarias es la norma y de muchas revistas culturales es la norma, lamentablemente para los lectores. ¿Cuál es la importancia y cómo le podrían decir ustedes a quienes nos están viendo, a las audiencias más jóvenes, cuál es la importancia de que existan revistas culturales y literarias en las sociedades como las nuestras y qué revistas significaron para ustedes alimento, de alguna manera ventanas al descubrimiento de cosas y de libros y de fenómenos culturales? Daniel. Bueno, en la Argentina existieron muy pocas, tanto tiempo como el Malpensante, una de las de mayor duración, pero con cambios de nombre motivados por las prohibiciones dictadas por las sucesivas dictaduras cívico-militares que imperaron en el país, fue El Escarabajo de Oro, fundada por Abelardo Castillo, Liliana Hecker y otros escritores, que cuando fue prohibida volvió a aparecer como El Grillo de Papel, y cuando fue prohibida volvió a aparecer con Ornitorrinco, con una preferencia zoológica digna de encomio, cuyo lema fue siempre di tu palabra y rómpete, el lema de Goethe, y ellos no se rompieron porque se siguieron publicando. La revista literaria es siempre una especie de válvula que se anticipa a la publicación de escritores noveles antes que los libros. El riesgo es menor, en general los textos no son de la extensión de los que ocuparían un libro, y permite una apertura de la cual después el filtro del tiempo dirá cuáles son los perdurables, cuáles son los que llegarán a publicar sus obras de forma profesional. Pero eso cumple una función absolutamente indispensable y cada vez existen menos. En Argentina duró bastantes años el diario de poesía de Samuelovich, que publicó muchos poetas latinoamericanos, y en Uruguay Marcha fue un periódico político-cultural de larga duración
ahora sucedido por Brecha y por El Observador, pero en general son de corta vida. La longevidad del malpensante es digna de encomio y prueba de la constancia de Andrés y de su equipo. Gracias, Daniel. Andrés, en tu caso, ¿qué revistas y qué publicaciones de alguna manera te animaron a hace 24 años crear el Malpensante? Ahora sí, perdón. No estaba, por alguna razón mi micrófono estaba dado de baja. A ver, la duración sí es una de las características más fundamentales de una revista, porque al comienzo, o sea, todo el mundo, todo intelectual de alguna ambición, tiene, por así decirlo, 2 o 3 números que puede hacer, armar con amigos, con conocidos, ¿no? Pero al comienzo una revista no tiene una noción de comunidad, los lectores no saben qué esperar, no saben qué puntos de vista van a ver, de modo que el comienzo de una revista es siempre muy aparatoso, se cometen errores, se está aprendiendo. 24 años, que cumplimos mañana, hoy tenemos 23 años, 11 meses y 29 días, es ya una duración. Ahora, en Colombia ha habido unas pocas revistas culturales. Hubo Mito, que se acabó pues con la muerte de Jorge Gaitán Durán, es quizá la revista más importante de cultura y la que por lo menos para mí fue mayor referencia, pero duró solo como 6 o 7 años. También hubo la revista Eco, que era un poco más paquidérmica, más cuadriculada, pero también... Sí, pero... Y durante X años hubo los que mencionaba Juan David, que eran los suplementos literarios de los periódicos, que básicamente no solo estaban desapareciendo en 1996, sino que habían adquirido muy malos hábitos, eran muy amiguistas, eran un poco clientelistas. Yo por lo menos siempre pensé que el parte muy importante de una revista era qué tipo de personalidad va a tener y cómo impone esa personalidad. Ahora, yo tengo una formación escolar anglosajona y debo decir sin ninguna duda que las revistas de mayor peso que hay en el mundo de lejos, en este tipo de territorios, son las revistas del mundo anglosajón, aunque hay algunas en otros países, claro está, Italia, Alemania. Pero qué sé yo, el Atlantic Monthly tiene más de 100 años, el New Yorker cumple 100 años ahorita, en 2020 y tantos, Harper's, en fin, son revistas que han desarrollado su personalidad, que han sabido seguir y sobrevivir. Aquí, por decir cualquier cosa, el Cromos del comienzo era una revista cultural muy buena que con los años se dedicó a meter reinas de belleza porque no se vendía. Ahora, para eso, digamos, una cosa muy importante es encontrar recursos, encontrar patrocinadores, mecenas, que eso es la mitad o sea, la filantropía es lo que le da vida a este tipo de cosas, y todavía hoy, y yo tiendo a tener la esperanza de que en adelante mejore un poquito, sobre todo cuando los que leyeron el Malpensante cuando eran estudiantes de universidad, como aquí Juan David, lleguen al poder y entonces nos puedan apoyar, no solo a nosotros, sino al que venga, porque las revistas literarias son un filtro que muestra, que plantea nuevos autores. Nosotros en el Malpensante, de los escritores más o menos celebrados, muy buenos, no tan buenos, que tienen menos de 60 años, más de la mitad empezaron en el Malpensante cuando eran desconocidos. Ahora después se volvieron conocidos y más costosos y de pronto no lo hemos vuelto a tener tanto, pero es indispensable, es una ventana. Es una cosa que sirve para formar al público. Fíjese usted el tema, volviendo al mundo americano, para terminar, es
estas revistas de allá han forjado una élite cultural de gran potencia, muy ilustrada, muy buena, New York Review of Books, etc. Al mismo tiempo que la gran masa, pues, vota una parte grande por Trump. O sea, pero el hecho de que haya otro componente de alta cultura, etcétera, y a veces no tan alta, porque no tiene que ser alta cultura, baja cultura, le da una dimensión y una riqueza extraordinaria que si solo dejamos que la inercia nos coma, pues llegaremos a, no sé, a cierto tipo de políticos que vemos en todos los países y que son una desgracia, digo yo. Daniel mencionaba ahora el festival El Malpensante al que vino alguna vez, pero yo quería preguntarle a Andrés y que Daniel complemente si es que pudo de alguna manera desde ese entonces conocer la revista, cómo nació la revista, es decir, quiénes se reunieron, qué fue lo que pensaron, qué fue lo que imaginaron, cuál era el vacío que había que llenar, que ya lo dijiste en parte, pero también cómo se proyectaron, porque evidentemente cuando uno crea una revista independiente, lo complejo es mirarla en su porvenir, la hechura misma de un número 2, como decía Andrés, seguramente no tiene mayor complicación porque eso se puede resolver y ahora mucho más que nunca, pero había una idea inicial y un grupo de gente y una idea del mundo que es la que creo que tiene cada editor y cada publicación, y me gustaría que habláramos de esa idea y de ese grupo de gente y cómo fue que se imaginaron ese Malpensante, y Daniel, si quiere, nos tercia un poco de cuándo conoció la revista y qué pensó de esa revista. Bueno, ¿cómo es que se llama nuestro narrador uruguayo? Que en la memoria me está empezando Lebrero. ¿No? Lebrero. ¿Quién? Mario Lebrero. No, el más veterano. Benedetti. No. Eduardo Galeano. No. Bueno, mi memoria se ha empezado a dañar, como verán ustedes, pero hay un texto muy, muy valioso de un escritor uruguayo que ahora después me acuerdo de su nombre, muy conocido, muy famoso, anterior al boom, bueno, en fin, que es sobre las revistas literarias, sobre las manías que se tienen al fundar revistas literarias, y él ridiculiza un poco las ilusiones con las cuales uno empieza. Uno empieza siempre con la idea de que yo soy muy importante, que tengo cosas que decir, que tengo escritores que quiero divulgar, que no me gusta lo que existe porque hay este y aquel problema. Eso todo empieza así y eso no está mal. Entonces nosotros en ese momento éramos un grupito. Obviamente yo en ese momento tenía unos recursos económicos con los que contaba, que podía invertir en la revista y me interesaba. Yo tenía esta formación muy de las revistas anglosajonas. Entonces sí, nos juntamos con una serie de personas, no sé para qué hacer la lista, pero estaba Héctor Abad, estaba Mario Hursich, había unas pocas personas, Hugo, el diseñador, y entonces teníamos eso, unos primeros números. Ahora, al principio, digamos, quisimos ser una revista literaria, pero con una visión de la literatura que no fuera a mirarse el ombligo, porque la literatura en esa época ya pasaba en el mundo académico por una subespecialización muy espesa, muy áspera, y a nosotros nos interesaba, digamos, ofrecer material literario para un grupo más amplio de lectores, es decir, los lectores curiosos, los lectores con interés, pero teníamos la idea básica de que no era necesario tener una gran cultura literaria para leer El Malpensante, que El Malpensante debía ser muy atractivo de leer per se, ¿sí? No, entonces no era autorreferente, no era una literatura que solo hablara de sí misma. Eso fue esencial. Lo otro, que entró con el tiempo, no ahí mismo, es que dijimos, nuestro territorio es, nuestro país es la literatura, pero lo que allí más se usa es la escritura refinada, la escritura bien organizada, elocuente, ¿sí?
que puede hablar casi de cualquier cosa. Entonces, rápidamente entró el que se ha llamado desde entonces el periodismo literario. Al comienzo no había, eso fue como a los 2 años, 2, 3 años, empezamos a publicar crónicas, reportajes, perfiles, que es, digamos, todos esos géneros que surgieron hace 100, 150 años, son en realidad hijos de la literatura, son hijos del cuento literario. El cuento literario fue el que armó las formas de los perfiles, de las crónicas, de los reportajes. Entonces nosotros admitimos eso, pero también es muy importante saber qué es lo que no contiene una revista. El Malpensante empezó aquí en 1996, una época absolutamente áspera en la vida del país. Entonces nosotros muy rápidamente sacamos la conclusión de que era lo que no queríamos tener allí. No queríamos tener tomas guerrilleras, paramilitares, partidos políticos peleando unos con otros. O sea, nosotros lo que yo llamaba la primera página de los periódicos la arrancamos. La única manera de hablar de algo de eso era en una crónica larga sobre tal cosa, pero de resto no dábamos noticias, no opinábamos sobre las elecciones. Hasta el día de hoy no opinamos sobre las elecciones, no tenemos candidatos. Yo, y esta confusión se ha creado y me parece chistosa, yo escribo una columna en el periódico El Espectador y ahí sí opino sobre política y la gente cree que esa opinión tiene que ver con la revista. No tiene nada que ver con la revista. Lo único que dice la revista en política es: a nosotros nos gusta la democracia, nosotros defendemos la democracia. Entonces una dictadura X o Y, para decir cualquier cosa, Maduro, sí, digamos, lo atacamos, incluso puede ser que haya algún escrito directamente, pero porque es un dictador. De resto, en las opciones democráticas que escoja la gente como quiera. Daniel, tú eres un lector privilegiado, eres un editor histórico, como decía, icónico, como decía Andrés hace un rato antes de que entráramos y me gustaría saber cuándo conociste El Malpensante, si tienes memoria de cómo fue tu primer acercamiento, de ver cómo en Colombia surgía una revista bastante sui generis, distinta, sofisticada, como la llamaba Andrés. ¿Qué pensaba un lector argentino cuando descubrió esa revista? Me interesa saber cuál fue tu mirada. Antes de contestarte esto, voy a suplir unas omisiones que tuve en la primera intervención. En cuanto a longevidad, hay que destacar la revista El Cuento, que fundó Edmundo Valadez en México, que es la revista cultural general, la revista de publicación de cuentos, cosa que era la apertura que Andrés mencionó, que editaba la revista a autores que recién aparecían. Por otro lado, en la Argentina existe desde hace mucho tiempo la revista Eñe, que es publicada por el diario Clarín, que el diario Clarín tiene una línea política muy criticable, pero la revista es bastante autónoma y realmente sirve como difusión de la cultura. Y un fenómeno muy peculiar fue la revista La Mujer de mi Vida, que en la fiesta en la que anunciaron su cierre, anunciaron su reapertura porque una empresa fabricante de ropa decidió patrocinarla y duró todavía 2 o 3 años más. Y otra curiosa revista, V de Vian, con de pequeña, de corta, dirigida por Sergio Holguín, luego con una carrera literaria enorme y excelente, que se preciaba de no recibir anuncios editoriales porque así se podían permitir criticar muy duramente libros malísimos publicados por los grandes sellos editoriales. Solamente tenían publicidad de editoriales marginales o muy independientes. Yo, con la modestísima publicidad de Ediciones de la Flor, era uno de los patrocinantes de Bedelian, una revista muy recordable. Del Malpensante me enteré porque me mandó un ejemplar en los comienzos mi amigo Daniel Santar Pisano, mi amigo colombiano de toda la vida, y después me conecté con Mario Jursich, que empezó, no sé si me pidió una colaboración, esto no lo puedo recordar, pero me empezó a enviar mensualmente o cada 2 o 3 meses un paquete con las revistas y me sorprendió su diversidad y que era ágil. Normalmente la revista cultural literaria tiende a ser, por definición, aburrida. Por un lado, lo que se llama en broma un cuando se puedario. Sale cuando se puede, porque no es ni semanario, ni quincenario, ni mensuario. El Malpensante salía con regularidad, tenía una publicidad que supongo que la solventaba, tenía una variedad de contenido que efectivamente lo hacía accesible, como decía Andrés,
a no la inteligencia mínima en cada país. Se difundió en la Argentina entre los escritores, básicamente, porque no tuvo una distribución masiva, pero fue fundamental conocer todo lo que se publicaba allí desde su comienzo. En el momento del Malpensante, el nacimiento del Malpensante, había dos revistas en Colombia, había otra revista en Colombia que era Número, que, digamos, compartían o compartieron, Mario hizo algún tiempo parte de Número, después fue el Malpensante. ¿Cómo fue ese primer momento de la revista, digamos, antes de entrar en temas más espesos, como lo llama Andrés, de la financiación, de ciertas líneas editoriales, de la decisión de elegir a algunos escritores y a otros no, en fin, de las polémicas que suscitan las revistas literarias? Me gustaría entender cómo fue ese momento en donde ustedes compartían un espacio y qué diferenciaría el Malpensante de esa revista que era Número en ese momento. Andrés. Pues mira, yo publiqué 1 o 2 artículos en Número. Incluso recuerdo que una vez les propuse un artículo que era un poquito crítico de la política de izquierda de la época, y que Guillermo no me lo quiso publicar. Eso me pareció exótico. Fue pudo haber sido una de las razones que nos impulsó a publicar, a empezar la publicación. Pero, digamos, Número era como una... sí, era una revista que sacaba cosas buenas aquí y allá, pero era una revista, digamos, que era como un poquito... Cada uno de sus socios tenía como un departamento, una influencia, era como la suma de los intereses de sus miembros fundadores, de sus dueños, y eso, para mi gusto, con el tiempo la hizo limitada. Nosotros instituimos desde un comienzo una cosa fundamental, y es: a nosotros no nos importaba, y todavía hoy no nos importa, quién es la persona que escribe, qué política tiene o no tiene, qué enfoque tiene o no tiene. Nos importa la calidad de un texto, y que ese texto evidentemente pueda, obviamente, editarse con cuidado, porque lo otro que pasaba, y todavía pues me pasó, por ejemplo, con Germán Espinosa, el escritor, que una vez le dije: bueno, ¿qué tienes, Germán? Me dijo: sí, pero no me le tocas ni una coma. Le dije: no, así ni hablar. Nosotros editamos todos los textos, en el sentido, obviamente le hacemos propuestas al escritor para que haga algún cambio, si creemos que lo mejora. Ahora, si hay un texto absolutamente perfecto que llega desde cero, pues se puede publicar, y alguna comita uno cambiará como por hacerse sentir, pero en general los textos deben ser editados. Debo decir, y a pesar de Planeta y otros, que la tradición editorial en América Latina y en España es más bien floja. A Willy Shavelson le publicamos un texto sobre eso hace como unos 3 o 4 años, en que él mostraba porque esa es otra cosa que no funciona bien en nuestros países. En el mundo anglosajón hay el editor, que es una persona que tiene una actitud crítica sobre el manuscrito. Es que una cosa es criticar, a veces muy ácidamente, un manuscrito, decir: mira, por aquí no, en el entendido además de que el editor detecta problemas, pero las soluciones las tiene que dar en realidad es el escritor. Pero todo eso que pasa antes de que se pongan a funcionar las prensas y las imprentas, eso es un trabajo, digamos, casi cómplice del editor, mientras que el crítico, que son muy necesarios, y a mí este cuento de que los críticos son horribles y yo no compro eso, pero los críticos son necesarios porque salen después. Cuando el libro ya está circulando, la revista ya está, el cuento ya salió, entonces se critica. Esa es una actitud diferente y eso tiene un valor distinto. Pero nosotros dijimos siempre: primero que todo textos antes que nombres. Obviamente, si
si, no sé, alguna vez logramos la posibilidad de publicar algo de Julian Barnes, pues desde luego. Ahora, lo otro, no tienen que ser colombianos. En nuestro ámbito, como decía, creo que Albert Camus y otros, nuestra patria es la lengua española. Ahora, también nuestra patria es la literatura en la medida en que cosas muy buenas pero nosotros necesitamos que la calidad, ahora, pequeña distinción, no todo tiene que ser una obra maestra porque entonces uno se neurotiza y se enloquece, ¿sí? De vez en cuando le cae algo extraordinario, 300 días en Afganistán de Natalia Aguirre, que yo lo edité, etcétera, pues es maravilloso, yo creo que es magistral, pero eso no cae todos los días, pero que haya un nivel por debajo del cual no haya material, esa es la idea. Andrés toca un tema, Daniel, que me interesa preguntarte, y preguntarte porque tú eres un gran editor, y es el lugar del editor en nuestra cultura latinoamericana. Como lo dice Andrés, ha habido una especie de timidez o de dejadez de ciertas editoriales, de un poco de volver el editor un receptor de cosas, casi un intermediario, no un interventor del texto y un hombre que conversa, una mujer que conversa con los textos. ¿Qué opinas tú de ese lugar editorial en Argentina? ¿Cómo es? Realmente tiene una tradición que viene de los editores españoles que se exiliaron porque eran republicanos durante el franquismo. Una como López Gauzás, que es mucho de la literatura sudamericana, y algunos otros, Carlos Lozada, que también era originalmente español, editor de Neruda, García Lorca y demás. Luego se produce en la década del 60 del siglo pasado una eclosión de editoriales realmente independientes, con poco capital, audaces, que estaban alentadas por la situación socioeconómica. Y la editorial no es una flor que florece en el desierto de Atacama una vez cada varios años. Depende del contexto que la nutra y que derive del interés que exista. Desde el gobierno del presidente Frondizi, que empezó en 1958, que siguió a una de las dictaduras militares, hubo una expectativa de que el país crecía, de que se estaba integrando al mundo, se empezó a explotar el petróleo con la intervención extranjera, cosa que fue multiplicada, pero que de todas maneras creó cierta afluencia económica. Entonces, la clase media en ascenso nutrió la demanda. Creada la demanda, surgió la oferta. Surgieron las editoriales, entre las cuales la principal a mencionar es la editorial de Jorge Álvarez, que fue, por cierto, la primera que publicó Mafalda y otros libros de Quino, que empezaron a publicar autores absolutamente inéditos en ese momento, lo cual era una audacia enorme. Ricardo Piglia, Vicente Batista, Diana Hecker, latinoamericanos, publicaron Álvaro Mutis, publicaron a Carmen el venezolano, a partir de que había una demanda que permitía que esas ediciones no fueran ruinosas. También innovó en el diseño de las portadas, que eran muy aburridas. Las portadas de los libros de Sudamericano, de Lozada o de MC eran estándar, sin ningún aporte de diseño gráfico, y todo eso se incorporó en la Argentina a partir de la década del 60, primero con Jorge Álvarez, después con la editorial Galerna, que junto a Ángel Rama, el crítico literario uruguayo muy brillante, era lo que estuvo asociado al mencionado Chávez en sus comienzos, y Carlos Pérez, editor, Tiempo Contemporáneo y demás. También algunas que publicaban no material solo literario, sino también político. Tiempo Contemporáneo publicó la primera edición en castellano del Idiota en la Familia del libro de Sartre. O sea que no es que surjan por generaciones espontáneas, surgen cuando hay una demanda previsible que va a permitir que subsistan. El segundo fenómeno al respecto, es decir, dentro de esa corriente surge también en 1966 Ediciones de la Flor, que fundó con otro colega joven abogado, con Jorge Álvarez como asociado en los comienzos. Luego, en fines de 2001, comienzos de 2002, se produce una inmensa crisis económica con la caída del gobierno
con una inmensa devaluación de la moneda, con una gran dificultad para comprar libros importados que resultaron carísimos, porque la devaluación fue del 300%, una cosa por el estilo. Y a la luz o a la sombra de ese fenómeno, surgió una cantidad de editoriales pequeñas y medianas que no son editoriales bonsai. Este es un concepto de un editor español. No que son chiquititas, decorativas y destinadas a no crecer. Eran y siguen siendo autosuficientes, la mayoría de ellas sigue existiendo, sobrevivieron, dieron de comer modestamente a sus propietarios y se permitieron todo tipo de audacias. Esto fue posible porque había una demanda que las sostenía, y por suerte las sigue sosteniendo, y por suerte la mayoría de ellas han sobrevivido a la crisis esta de la pandemia, que es un tema que no podemos soslayar en este momento. Argentina es un lugar en donde esa demanda existe de una manera mucho más masiva que en Colombia, y por supuesto que en México. Evidentemente, de 24 años a hoy eso ha cambiado. La demanda es un poco mayor hoy, pues sin embargo sigue siendo más exigua, ¿no? No hemos terminado. La pregunta que le tenía Andrés era precisamente sobre esa oferta. Ustedes lanzan una revista literaria, ¿y qué ocurre? ¿Qué empieza a pasar con los lectores? Evidentemente este tema va para la gran sombra que tienen todos los proyectos independientes editoriales en América Latina, y es tocar el tema de la financiación. Es decir, esto sin financiación es muy complicado, es muy difícil, con los modelos que había de medios de comunicación impresos en ese entonces. Pelearle la pauta a los grandes medios era imposible, había de alguna manera una suerte de monopolios de los anuncios muy grandes. Entonces, un poco para entrar en ese tema que no me parece menor, porque seguramente nos está viendo gente joven, ¿por qué no hablamos de ese tema, de la oferta, del público y de la financiación? Bueno, me acabo de acordar, me da vergüenza, pues, pero el que escribió ese ensayo que se llamaba Vicisitudes de un escritor, de un editor de revista, no sé qué, era Juan Carlos Onetti. Se me fue el nombre. Bueno, los lectores, a ver, nosotros siempre pensamos, vuelta y juega, que la única justificación, que la manera, así suene raro, de hacer una revista es publicar una revista a la que uno querría leer si no existiera, ¿sí? Es decir, la revista que uno mismo quiere leer, no nada de gestos particulares a los jóvenes, a los no sé qué, por lo menos esa es mi actitud y siempre ha sido. Ahora, alguna vez cuando empezamos a medir audiencias, y siempre fue precaria la manera de medirla, todavía hoy lo estamos haciendo, encontramos que entre nuestros grupos de lectores había una cantidad importante de lectores jóvenes. Incluso empezamos a darnos unos cuantos latigazos de qué estamos haciendo mal. No es que los jóvenes solo les interesan los tenis de no sé qué, o ahora los juegos electrónicos. Pues no, la verdad es que en la postadolescencia, final de adolescencia y la primera madurez, cuando la gente está en las universidades, tiene algo que después pierde, que es tiempo. Tiene un poquito más de tiempo. Que se lo gaste bien o mal, eso nos quedamos aquí pues discutiendo eso durante una semana si quieren, pero tiene tiempo. Y entonces una minoría, que yo nunca he pensado que la alta cultura sea de mayorías, una minoría está interesada. Ahora, ahí el gran misterio es una botella por una suscripción anual. Si esos lectores son demasiado escasos, y hoy en día son todavía escasos en Colombia, no son, o sea, hay, pero faltan. Si eso no hay y no hay filántropos, es decir, si la gente no entiende que hacer una revista tiene un costo, pues mal asunto. Ese cuento de que tú decías que había pues el monopolio de los anuncios, yo creo que la publicidad de la prensa escrita estaba relativamente enfocada de una manera exótica, pero hoy en día incluso ya no hay de esa tampoco. O sea, tú miras El Espectador y El Tiempo hoy en día y te da un poco de grima ver que... Ahora,
Hoy en día son las Google, Facebook, etcétera, donde yo creo que la publicidad es mucho menos efectiva de lo que se dice, pero de aquí a que los anunciantes entiendan eso y que entiendan que más vale calidad que cantidad, pues va a pasar un tiempo y mientras tanto, pues todos chupando, acabando con el oxígeno, el poco oxígeno que nos queda. Yo he apoyado, mi familia y yo hemos apoyado, pero pues obviamente la situación económica en los últimos tiempos no está fácil. Estamos moviendo pues fundraising, crowdfunding, todas esas cosas para hacer, porque eso es la conclusión difícil pero real que todo editor debe tener, y es que en últimas tiene que depender de sus lectores. Si sus lectores no quieren pagar 5 pesitos por lo que uno produce, pues entonces lo que uno produce no se puede producir con el tiempo, porque eso va a pasar. Ahora, hemos sobrevivido 24 años manteniendo muy estrecha, pues pagando incluso no tan bien las colaboraciones. Eso pasa, pero no hay alternativa. Ahora, editando lo mejor posible, volviendo a la discusión anterior, un ir y venir de textos para mejorarlos, no para imponerle a un autor un punto de vista o un enfoque, sino para decirle, mire, en esta línea en que usted se metió, vemos que hay que virar un poquito por aquí, llegar allá. Ahora, también tú decías que eso es una cosa problemática que hay en una revista, es uno tiene que aprender a decir que no, porque, y a mí todavía hoy me llegan toneladas de textos que no llegan a un nivel básico de calidad, entonces hay que decirlo de manera cordial, etcétera, para decir, mire, por aquí no, esto no. Cuando una cosa tiene errores básicos de redacción, pues hay que decirle a la persona, vaya y foguéese y vuelva. Daniel, en tu caso llevas 50 años con una editorial independiente, ni más ni menos la editorial que ha publicado Aquino, que murió además hace muy poco. ¿Cómo has logrado sortear tras 5 décadas y mantenerte en la independencia, que creo que es un ejemplo y un extraño caso, tal como el Malpensante, de longevidad, si se quiere, editorial, que no es la norma, por supuesto, en los empeños independientes? Les cuento que yo hace 5 años me desvinculé de Ediciones de la Flor porque mi socia era quien era mi esposa en ese momento, nos separamos y trabajar me salió, yo sonreiría, trabajar con una ex cónyuge está contra todas las convenciones sobre derechos humanos. Así que cedí mi parte y estoy en retiro activo. De todas maneras, hay un viejo chiste de Fontanarosa, un chiste gráfico donde aparece un señor detrás de un escritorio detrás de él ese cuadro de ganancias y pérdidas que aparecen en las empresas, que le dice a un señor con sus sombreritos sentado delante, bueno, yo ingresé a esta empresa como mensajero y me casé con la hija del dueño y aquí me tiene. Nosotros empezamos con una editorial totalmente exquisita, con tiradas de 2000 ejemplares, publicamos Adén Arabia de Paul Nizam, que nadie lo conocía fuera de Francia, un intelectual que fue revalorizado después, con prólogo de Sartre, publicamos la poesía de Tennessee Williams, publicamos las canciones de Georges Brassens, el cantautor francés, que no era demasiado conocido, o sea que era una editorial realmente exquisita que sobrevivía malamente. Cuando en el 70, Quino, que era amigo nuestro, que conocíamos de su paso por la editorial de Álvarez, nos propone editar Mafalda, se produce el salto cualitativo de publicar libros con tiradas de a lo sumo 3.000 ejemplares, que era lo normal en esa época. Hoy se hacen tiradas de 400 o de 500 ejemplares, o si no también la impresión por demanda, que sería otro tema que me gustaría que tocáramos después. Pasamos a publicar el volumen 6 de Mafalda en octubre de 1960 con 200.000 ejemplares. Y eso fue una inversión copernicana, es decir, cambió totalmente, hizo falta otra logística, otro tipo de situación,
yo decidí dejar la abogacía, con la que malamente me mantenía hasta ese momento, y dedicarme profesionalmente a la editorial. Y después todo vino como una especie de feliz devenir, porque yo tengo una gran admiración por la gente que sabe dibujar, porque recibí de bachiller en el colegio secundario con medalla de oro, pero la única materia en la que me aplazaron y en la que tuve que ir a dar examen después de prepararme en una academia fue dibujo. O sea que la gente que sabe dibujar me produce una admiración inconmensurable. Y ahí me interesé por la obra de Fontana Rosa, que estaba publicando en un mensuario político de escasa difusión, y vino todo como una sucesión. Sendra, más recientemente Liniers, que se publica en otros lados, otros con tal vez menor exquisitez, pero con mucha difusión, como Nick, el autor de Gaturro, y todo eso permitió sostener la publicación de autores noveles que no se sabía si iban a vender o no, pero no importaba, porque nuestro pan y nuestra mantequilla estaban asegurados por las ventas de los grandes tanques, que es lo que pasa ahora en cualquier grupo editorial, inclusive en las transnacionales. Cada 3 o 4 años tienen una pegada que va a mantener la estructura y va a justificar todos los otros libros que publicaron y no se venden. Y esto es una de las cosas que va a cambiar ahora. Cuando pasemos a hablar del tema de la edición independiente, podemos llegar a tocar este tema, que cada vez se va más a la impresión por demanda. En cuanto Amazon se convierte en la principal librería de los Estados Unidos y vende el 85% de los libros que se venden, lo cual es un desastre. Es decir, ahí apareció en el New York Times en castellano un artículo de Jorge Carrión, que es un ensayista español especializado en el tema del libro de librería, tiene un libro bellísimo que se titula Librería. Publicó un texto hermosísimo que tuve aquí a mano porque pensé que lo iba a citar más, que se titula En defensa del papel, el aula y la memoria, enfatizando lo presencial, el libro sobre papel, y cuenta que la Asociación de Libros Norteamericanos lanzó una campaña en defensa de las librerías y que, entre otras cosas, permite en las pequeñas librerías independientes poner carteles como compran libros a gente que quiere vender libros, no colonizar la luna. O sea que esta es una historia diferente que empieza en los últimos 15 o 20 años. De acuerdo. La especulación sobre el mundo y si podremos ser optimistas o todo está ya jugado, es uno de los temas que creo que los dos comparten. El Malpensante se planteó desde el principio un especial interés por el tema gráfico, descubriendo no solo a fotógrafos, sino grandes caricaturistas, dibujantes. A través del Malpensante yo recuerdo haber descubierto, por ejemplo, a Hermenegildo Sabat, que yo no conocía. En fin, me gustaría un poco que conversáramos sobre ese universo, porque el editor no solo es un editor que lee y que trata de conversar con los textos, sino es una persona que también ve cómo se puede ver eso que está leyendo, cómo se puede organizar eso que está viendo. El año de Hugo Ávila. Bueno, aló, es que me entró cortado ese último parlamento. Pero, bueno, digamos que sí, la estética de los libros y de las revistas es absolutamente fundamental. Nosotros entendimos muy rápidamente, porque empezamos también con carátulas que contenían fotos, pero después emigramos hacia las carátulas basadas en ilustradores. ¿Por qué? Porque así como la foto, digamos, tiene una relación con el periodismo tradicional, ilustra lo que pasa, la ilustración, el dibujo, tiene una relación con la literatura, porque tiene un aspecto de invención. Obviamente no parte de cero, pero un aspecto de invención. Y obviamente debe ser muy agradable pasar las páginas y leer. O sea, leer. Ahora, lo que dice Daniel, a mí no me vuelve tan pesimista. O sea, la autoedición, pues, eso llegará a un límite. Yo me acuerdo que alguien decía que los blogs iban a comer el mundo. Y resulta que los blogs no se comieron el mundo, porque pues el público que lee blogs que son hechos por su autor, por su dueño, editados por su dueño, o sea,
el proceso editorial tiene un fenómeno que es insustituible, que es uno selecciona por el público. En una edición de una revista, en cualquier parte, obviamente en una editorial también, a uno le ofrecen decenas de autores de libros y uno tiene que rechazarlos porque a uno no le parece que tengan la suficiente calidad. Mientras que si la cosa va a depender solamente del narcisismo de los autores, entonces nos van a inundar, y nos van a inundar de cosas que en promedio van a ser de muy baja calidad, debo decirlo. Así aquí y allá algún genio salga a relucir, pero es muy raro. De modo que si no hay quien seleccione, pues entonces, es decir, los editores son quienes seleccionan, preparan, presentan, ilustran, forman, escogen la tipografía, escogen el interlineado, escogen el tipo de papel. Ahora, la defensa del papel que hace Carrión, que me parece muy bien, yo estoy de acuerdo con él, hay un fenómeno ahí difícil de explicar, y es que hay cierto tipo de géneros que no funcionan bien en pantalla. Por ejemplo, el cuento, por ejemplo, la crónica, y yo por lo menos, a mí por lo menos me queda muy difícil leerme un libro entero en un Kindle, ¿sí? Aunque alguna vez lo compré, no lo usé. Hay iPad en la casa, sí ha habido, pero debo decir que eso era otra cosa que nos dijeron, que los libros iban a volverse de museo, que no iban a desaparecer, y resulta que no hay tal. Las tabletas y los Kindle, no sé qué, no se chuparon el mundo, crearon un pequeño mercado nuevo que es útil para ellos, y que incluso el lado caníbal es relativamente poco, ¿no? Pero los libros y las revistas de papel siguen existiendo porque suplen una necesidad, que es, ahí fue como se creó la estética, y la estética en ambos sentidos, en el sentido gráfico de imagen, y en el sentido de contenido. Incluso hay un texto muy bonito de Juan Villoro por ahí que tiene la fantasía de que los libros no existieran y se hubieran inventado en esta época del mundo cibernético, y entonces hace el gran elogio de cómo ese nuevo producto llamado libro es una maravilla, porque esto y aquello y lo de al lado. Ahora, por último, sobre el optimismo y el pesimismo, yo sostengo lo siguiente. Es muy difícil pensar que en este mundo contemporáneo en que la educación ha mejorado realmente mucho, todavía le falta, todavía tiene huecos, tiene vacíos, tiene lagunas, pero la educación, yo lo sé porque tengo unos hijos, yo tuve hijos tarde, y yo tengo unos hijos ahora que tienen pues 9 y 12 años, 2, y yo me doy cuenta, la manera como los están educando era muy, muy superior a como me educaron a mí. Entonces, uno puede pensar que gente bien educada, mejor educada hoy, vayan a descartar todo esto que nos parecía maravilloso a los que nos educaron relativamente mal hace 40 o 50 o más años. De modo que no soy pesimista. Yo creo y ahora América Latina tiene ese mismo cuento. Tenemos que por fin crecer, por fin desarrollarnos. Llegará el día en que ya no estemos, pero yo no soy pesimista. Hace 10 años... Tú tenías muchas ganas de hablar del futuro y del porvenir, sí. Hace 10 años nadie se creyó que el libro electrónico iba a desplazar totalmente el libro de papel. Negroponte. El pronóstico resultó totalmente falso, por lo menos en el mundo hispanoamericano, porque no se produjo ese desplazamiento. Derivadas de la actividad de lectura del libro electrónico, en la cual yo tengo que entrar en lo profesional. Compré a mi mujer un Kindle hace 2 años y solo empecé a usarlo ahora porque para mi programa de radio sobre libros me empezaron a enviar algunos libros en soporte electrónico. No es lo mismo, pero estoy leyendo Salvar y Fuego, la novela de Guillermo Arriaga, que ganó el premio Alfaguara, que es una novela estupenda, escritor mexicano, que paso aprovecho para recomendarla, y la estoy leyendo, no es lo mismo,
no se puede retroceder tan fácilmente, pero realmente ha reemplazado el libro en papel. Y en cuanto a las librerías, voy a citar, porque ustedes saben que los editores vamos siempre a la casa de citas. Voy a ver la ambigüedad de la pronunciación entre la S y la Z. En realidad, vamos a la casa de citas, como diría un castizo. Javelson, recién Andrés, que es un ex editor argentino que ahora es agente literario y vive en Barcelona, publicó en su blog un artículo sobre el predominio de Amazon y del libro impreso por demanda, y dice algo que merece citarse. Las librerías del futuro probablemente serán algo así como las tiendas urbanas, un estilo selecto, cálido, con cafetería y otros complementos, fuera de las grandes avenidas y de los centros comerciales, gestionadas por sus propietarios. Generarán los libros de las editoriales que sigan publicando libros como antes, las pequeñas editoriales independientes, y contarán con los lectores que prefieran seguir viviendo la experiencia de hojear los libros de papel y conversar con los libreros. Y queda como un artículo de Xavi Ayer, un periodista catalán en la Vanguardia Española de Barcelona, que cuenta que en Barcelona, entre 2019 y lo que va de este 2020 hasta la semana pasada, se abrieron 20 nuevas librerías, todas independientes con propietarios visibles. O sea que no todo está perdido. Vale, pues yo quería pedirles como cierre de esta conversación, que evidentemente podríamos extendernos mucho más, pero nos asignaron una hora y yo soy alguien cumplido y respetuoso del tiempo. Un poco que armáramos una especie de síntesis sobre estos 24 años que han pasado. ¿Cuál es la importancia para ustedes de que el tiempo haya transcurrido a través de las páginas del Malpensante, de que la revista siga existiendo? Y de alguna manera, Andrés, esa es una pregunta para ti, es ¿cómo crees que va a seguir existiendo? Así como hace 24 años, no sé si imaginaba siquiera que iba a durar lo que ha durado ya. ¿Qué es lo que imaginas hoy? O tu pensamiento es más cortoplacista, en fin. ¿Por qué no armamos una síntesis de cierre sobre lo que ha significado para ustedes como director un tiempo, como fundador y como lector y editor para Daniel, este Malpensante sobre el cual nos invitaron a conversar hoy? A ver, a mí siempre me hizo gracia las presunciones de las élites colombianas, porque este argentino, Miguel Miguel Cané, que vino aquí y dijo que Colombia era la Atenas suramericana, que Bogotá era la Atenas suramericana, y después alguien dijo que era más bien la Atenas suramericana y no la Atenas. Pero hace 24 años, cuando lanzamos el Malpensante, digamos, esa presunción de alta cultura, de que este era un país muy ilustrado, muy dado a la literatura, a mí eso me pareció un tremendo engaño. La literatura tenía una función muy pequeñita, teníamos pues un grandísimo escritor vivo que con todas las miradas, había unos pocos más, pero eran unas pequeñas minorías las que de alguna manera se dedicaban tenían que ver con la literatura, y de esas pequeñas minorías una buena parte recibía revistas internacionales. Aquí no había. Entonces, en estos 24 años el Malpensante ha contribuido a formar un grupo cultural y un grupo de escritores. Todavía, digamos, el nivel de promedio de Colombia, yo alguna vez decía, y casi me pegan, pero bueno, yo decía que que yo no me iría a jugar el Mundial de Literatura con la selección colombiana actual, aunque pues seguramente algún gol mete, pero no, digamos, la literatura está mucho más desarrollada en países, por ejemplo, como Argentina. Hay más escritores, hay más lectores, y ni hablar de Europa, ¿sí? Allá el nivel promedio de lectura de Alemania, no sé, de Francia, Inglaterra, es infinitamente superior al colombiano. Aquí estamos todavía en una situación relativamente precaria, aunque pues todos nuestros lectores y lectores de alguna manera van teniendo influencia, de modo que vuelta y juega. Ahora,
¿Qué queremos durar? Pues otros 24 por lo menos. Yo pues dentro de 24 años voy a estar bastante viejo, de modo que quién sabe si yo supongo que no voy a durar 24 años de director ni mucho menos, pero pues ahora material hay, historias hay, gente interesada, lectores hay y habrá. De modo que es cuestión de tener un poquito de paciencia y encontrar las fuentes, los recursos, ojalá que se puedan, y que nazcan otras. Ahora, que nazcan otras, se dice fácil, no, nadie, hoy en día, no sé, lo que dice Daniel de las librerías, lo que decías tú, perdón, ahí, de las librerías en Barcelona, vaya y venga, pero revistas no veo que están fundando revistas digitales. ¿Eso está mal? No, claro que no. Una revista digital puede llegar a ser muy buena. Kashari, por ejemplo, tiene, no sé, pero las revistas de papel siguen siendo un adminículo relativamente insustituible y ojalá se puedan aumentar, yo no sé, tenemos que verlo. Daniel. Bueno, primero volviendo a la gentileza de la cita que hace Andrés de Miguel Canés sobre Colombia, Enrique Gómez Carrillo, un colombiano que vino a la Argentina y que luego de Buenos Aires, hizo una crónica aparte desopilante sobre la serie de novedades que eran las funciones de ópera del Teatro Colón, el teatro de música clásica de la ciudad. Por otro, su desconfianza sobre el seleccionado colombiano de literatura, debo decir que en mi opinión tienen un Messi y Maradona juntos, para mí que Juan Gabriel Vázquez, pero es una opinión de lector, o sea que no estarían tan mal situados en ese mundial. Por otro lado, en materia de revistas de papel, yo no soy tan optimista como Andrés. Tal vez aquí sea más difícil que la gente disponga del dinero para comprarlas, porque la única revista digital que de alguna manera es literaria, pero bastante más, que se llama Anfibia, que la publica una universidad del conurbano, una universidad nacional de los alrededores de Buenos Aires, tiene una cantidad enorme de lectores, un material buenísimo, y esta ventaja de la inmediatez. Yo no soy de la generación digital, soy un dinosaurio prehistórico, de que de repente un artículo que es importante lo cita alguien en Twitter, me da curiosidad y lo leo en un momento, y se convierte en una revista cultural que tiende a ser taquidérmicas y lentas en el reflejo de lo que sucede, en una revista de actualidad, aunque la actualidad se limite a los temas culturales y literarios. O sea que mis sentimientos al respecto son bastante mixtos. Pues Daniel y Andrés, mil gracias por este rato en esta mañana. Yo creo que lo que hicimos básicamente fue un panorama muy general para celebrar la existencia de una revista. Yo creo que las revistas son universos, son mundos, y uno puede o no estar de acuerdo con esos mundos, pero lo interesante es que existan y que convivan entre sí. Ojalá la gente se anime, como decía Andrés, a crear más revistas. Un mundo sin revistas es un mundo más pobre. Lo estamos viendo hoy en Colombia con unos medios realmente de un nivel muy bajo de comunicación impreso, quiero decir, y eso de alguna manera hace que haya un espacio, yo creo que sí, en Colombia por lo menos, para que se creen más revistas y para que el malpensante siga ocupando un espacio entre sus lectores. Así que a los dos, mil gracias. A la Cámara Colombiana del Libro también mil gracias. A J. Montoya, que nos preguntó sobre el optimismo o el pesimismo en el chat, mil gracias, tratamos de contestar. Y a Mónica también, que le contestamos sobre la parte gráfica, que también preguntó sobre eso. A todos buena mañana, buena tarde en Buenos Aires y un gran abrazo. Soy agradecido. Gracias, mil gracias por la invitación. Chao. Chao.